toque, ¿vale? Como no somos muchas filas de gente, tenéis muchas posibilidades, ¿vale? De todas formas, seáis agraciados con el videojuego o no, que sepáis que lo tenéis aquí disponible, el juego Moons of Dashalon de Dr. Cucho, creador de videojuegos, que sé que ha sido un trabajo enorme, muchos años desarrollándolo, y así que, por favor, dediquémosle un aplauso a Dr. Cucho. Muchas gracias. Yo no sé si se supone que tengo que empezar ya o esperar. Vale, entonces voy a poner lo primero, el tráiler del videojuego, que es bastante descriptivo. Ok, pues voy a ver si soy capaz de cerrar aquí. Yo es que soy usuario de Mac, entonces me estoy un poquito perdido aquí. Pero la presentación... no sé ponerlo en modo... ¿Puede alguien de la organización ayudarme para ponerlo en modo que en la pantalla se vea perfectamente la diapositiva y no F5? Cerrar, clic. F5. Ok. De acuerdo, el juego se llama Moons of Darsalon. He tardado 8 años en desarrollarlo. En solitario me he encargado de hacer absolutamente todo el juego, menos esta imagen, que la encargué a un dibujante profesional. El juego está inspirado en clásicos como Lemmings, Worms y Oddworld. Yo creo que si conocéis estos juegos y al haber visto el tráiler, pues desde luego a mucha gente les recuerda, sobre todo a Lemmings. Y Oddworld quizás no tanto, pero es así por los comandos de voz que utilizas para controlar a los personajillos. En Oddworld se utilizaban y en Moons of Darsalon también. El estilo de arte es un estilo de arte que ha causado cierta sorpresa o novedad, a pesar de ser un estilo de arte pixelado, que es un tipo de arte bastante frecuente hoy en día. Sin embargo, difiere un poco con el tipo de juegos que se están sacando hoy en día. Los juegos neo-retro, como por ejemplo Lunark, que tiene un estilo de arte bastante elegante, a mí me gusta mucho, pero es radicalmente diferente con el estilo de arte de Moons of Darsalon. Hay mucho más contraste, las texturas son más complejas. No se trata de simplificar, sino de pues hacerlo todo como más duro. Yo creo que un poco más como eran los juegos antes. Antes se trataba de hacer más como yo lo he intentado, sin llegar a ser exactamente lo que era antes, pero sí que creo que Moons of Darsalon es más respetuoso con el pixel art antiguo. Es un juego que no tiene historia. La historia también es algo que es bastante habitual a los juegos de hoy en día. Moons of Darsalon en ese sentido es más como los juegos que tenemos aquí en el museo. Son juegos de acción, de completar misiones y demás. Esto es el código de Moons of Darsalon. Hace como 4 o 5 años
en su finalización hoy en día pues sería como otro tomo. Es un poco para que os hagáis una idea lo complejo que es hacer un videojuego de estos. El videojuego, por si no ha quedado claro en el tráiler, es un save the mal, es un sálvalos a todos. Así como en Lemmings tenías que rescatar a los personajillos y llevarlos a la salida, en ese sentido Muso Darson es muy parecido porque tienes que encontrar a los personajillos que están perdidos por el mapa y llevarlos a la base lunar, bien sea a mano, bien sea con comandos de voz, bien sea con vehículos de rescate, con la diferencia, la gran diferencia que en Lemmings tú controlabas a los muñecos con un cursor de ratón, pero aquí tú eres uno de ellos y tienes que y la acción pues es como cualquier otra plataforma, saltando, disparando, agachándote, subiendo escaleras, etc. Los muñequillos, ¿cómo te obedecen con los comandos de voz? Bueno, pues tienes, esto es una gráfica que representa el comando de voz para que tú sepas a cuánto se está afectando, y tienes 4 comandos únicamente. El comando follow me, que es sígueme, comando para ir a izquierda, para ir a derecha, o comando quédate quieto. Los muñecos obedecerán con una inteligencia artificial especialmente creada para el juego y dispone de un módulo visión, que es por el que los muñecos detectan objetos de interés, como pueden ser tú, como pueden ser pickups, como pueden ser enemigos. Un módulo de objetivo que se encarga de definir las prioridades de todo lo que está viendo. Elige qué es lo más principal para hacer en ese momento. Bien, si hay un enemigo, lo que hace es seleccionar al enemigo como principal y entonces huir de él. Si no hay enemigos, entonces te localizan a ti, como tú eres su jefe, y entonces te siguen. Y una vez que saben lo que tienen que hacer, el módulo de caminante, siguiendo una lógica, pues como veis aquí, está simplificada aquí, pero bueno, más o menos sería esto, se encarga de hacer la navegación por el terreno. Voy a explicar cómo funciona esto que acabo de decir más gráficamente. Nosotros somos el monigote de arriba y le acabamos de dar un comando de follow me al monigote de abajo. Entonces, los muñecos necesitan tener una línea directa visual contigo para poder detectarte. Si estuvieses detrás de un obstáculo, como estamos aquí, pues el muñeco no podría verte y no sabría dónde estás. Ahora bien, una vez que tiene la línea visual, digamos que el módulo de visión para identificar los objetos funciona bastante como lo hacemos nosotros con los ojos. Ahora bien, ¿cómo detecta el terreno? Funciona como si tuviésemos un palo de ciego. Los muñecos realmente no pueden ver el terreno más allá de un paso. Por eso he puesto una línea aquí amarilla, porque ejemplifica cómo sería un palo de ciego y es como se estaría guiando el muñeco. Únicamente ve lo que tiene delante. Entonces, el muñeco, como tiene suelo delante, va a caminar hasta el precipicio. Una vez que detecte el precipicio, se va a dar cuenta de que ahí no hay suelo y tiene que hacer algo. Entonces se pone en marcha el sistema, el mecanismo de buscar lugar donde saltar. Aquí se amplía, digamos, nuestra visión, ya no es tan cutre como un palo de ciego, sino que la localización de lugares donde saltar tiene como más alcance. Todos esos rayitos amarillos son intentos de encontrar un suelo al cual podríamos saltar. Los puntos verdes son puntos exitosos donde ha encontrado suelo. ¿Qué hace ahora? Decide saltar al punto blanco. ¿Por qué? Porque es el punto más alejado y además está entre 2 puntos detectados de suelo. De esta forma se evitan problemas, porque si hubiésemos detectado un punto verde al filo de una plataforma e intentamos saltar ahí, como la fuerza se calcula de una forma bastante exacta, pero no perfectamente exacta, podría darse el caso de que se saltase y se cayese fuera. Por eso el punto blanco entre medias, entre 2 puntos exitosos, es más seguro saltar. Bien, salta ahí, se pone a caminar. ¿Por qué se pone a caminar para allá? Porque el muñeco está intentando llegar a donde nosotros estamos y lo intentando acercándose en la coordenada X y en la coordenada Y. ¿Qué ocurre? Si llegase hasta ahí y no tuviese un mecanismo especial, el muñeco se quedaría estancado, porque habría alcanzado la coordenada X, aunque estamos a una distancia muy elevada, muy diferente, pues se quedaría haciendo el tonto. Sin embargo, existe, para que esto funcione y funcione de forma medianamente inteligente, existe un margen de libertad. Cuanto más alejados en altura estamos, más grande es el margen de libertad para la coordenada X. Por lo tanto, el muñeco no va a llegar ahí y se va a quedar parado, sino que va a seguir caminando hasta que llegue al margen de libertad o encuentre un obstáculo o el final de la plataforma. Sin embargo, no va a llegar al final de la plataforma. ¿Por qué? Porque como no estamos alineados en altura, la coordenada Y está muy alejada, el muñeco está constantemente buscando sitios a los cuales saltar para
ganar altura y de esa forma acercarnos a nosotros. Aquí se repite el proceso de antes, solamente he encontrado 2 puntos exitosos en la plataforma superior y de nuevo salta ahí y sigue caminando. ¿Por qué? Porque el margen de libertad todavía todavía nos lo permite. Como nos hemos acercado en altura, el margen de libertad se ha reducido. Esto es así porque si no, o sea, el margen de libertad, es complicado explicarlo, pero digamos que cuanto más te acercas en altura al personaje, más se reduce. Ahora bien, al principio lo que hacía era, claro, si estuviésemos en esta situación, no llegaríamos al margen de libertad, le impediría subir por la escalera. ¿Qué hice para solucionar este problema al principio? Una zona de extensión de margen de libertad. Cada escalera tenía asociada una zona de estas y el margen de libertad se extendía y de esta forma podía solucionarlo. Sin embargo, esto dio problemas y al final le metí un sistema de detección de escaleras directo y con el cual puede encontrar... las escaleras son también visibles del mismo modo que personajes, enemigos y otras cosas y otros objetos de interés. Son visibles, únicamente les hace caso cuando el personaje lee la información que tiene la escalera y le dice que le va a llevar a una plataforma superior, la cual está más cerca del objetivo. Por lo tanto, la toma. Aquí el margen de libertad se ha reducido tanto, porque ya hemos ganado mucha altura, se ha reducido tanto que vamos a aparecer fuera del margen, por lo tanto el muñeco sí o sí va a caminar hacia la derecha. De nuevo, como no tenemos una altura igual al objetivo, va a estar lanzando el mecanismo de buscar un lugar donde saltar, encuentra el punto, salta y una vez aquí ya el margen de libertad se ha quedado tan chiquito, se ha quedado a la mínima expresión y además se ha desplazado hacia un lado. ¿Por qué? Porque no solamente, o sea, los muñecos una vez que están cerca deciden que no quieren estar justo en tu posición, sino que se colocan detrás y se alinean en fila porque hay niveles, no sé si habéis visto que hay un mogollón de muñecos y entonces ellos se ordenan en fila para ir detrás de ti. Bien, habéis visto que el juego, no sé si lo habéis visto en el tráiler, tiene un arma que crea terreno, con la cual se pueden hacer puentes. Esto dificulta muchísimo. También hay enemigos que destruyen el terreno o tú puedes destruirlo con el arma láser. Y esto ocurre que crea terrenos demasiado complicados. Antes hemos visto el ejemplo con plataformas, que son suelos planos, por lo tanto la lógica funciona, la lógica de la inteligencia artificial funciona bastante bien. Ahora bien, ¿qué ocurre? Aquí tienes un montón de problemas inesperados, porque el suelo no está acotado por superficies planas. Esto crea un montón de dificultades. Imaginaos el muñeco con las explicaciones que he dado antes intentando llegar a un punto determinado con un terreno como este. Pues lo tiene bastante más difícil y ocurren cosas que no te esperas. Cuando estás programando este tipo de cosas tienes que ponerlo a funcionar el juego y ver dónde se atasca el muñeco porque todos los problemas que se van a encontrar pues no los puedes predecir. Esto parecería una situación sencilla. Tú estás arriba, el muñeco, el NPC inteligente está abajo y dices, bueno, pues he creado una rampa, el muñeco lo único que tiene que hacer es subir la rampa y listo. Vale, no es completamente plano, está inclinado, pero debería ser sencillo. Sin embargo, lo que ocurría no es que fuese caminando, sino que subía saltando. ¿Por qué? Porque, como he explicado antes, como no estamos alineados en altura con el muñeco pone en marcha el mecanismo de buscar un lugar donde saltar que esté más acercado en altura. Por lo tanto, empieza a caminar y detecta un lugar donde saltar más arriba de la rampa. Y al final, pues no parece un monigote, no parece una persona, parece una rana porque sube saltando. ¿Cómo se soluciona esto? Con un detector de rampas. Si el terreno que tenemos delante es ascendente, no salta y camina. Ahora bien, si la rampa no es perfecta y tiene una pequeña hendidura, el muñeco lo que va a hacer es llegar ahí y saltar, porque se va a encontrar una pequeña sección de terreno que es descendente. Por lo tanto, los muñecos no se comportan de manera completamente inteligente, de una forma... Sin embargo, como salta de vez en cuando y no todo el rato, pues es algo que no se percibe como erróneo, así que ahí se quedó, porque la solución a esto hubiese sido bastante compleja de implementar. ¿Qué ocurre? El siguiente terreno parece bastante sencillo, es una rampa normal, es un trozo bastante plano, pero llega a un punto en el cual va a encontrar un obstáculo. Y luego pues va a tener que saltar. ¿Cómo se detectan los obstáculos? Pues con un palo de ciego, por así decirlo, que está colocado a la altura de la cintura. ¿Por qué a la altura de la cintura? Porque el mecanismo de caminar del muñeco le permite subir escalones tan altos como la cintura, pero si es un poco más, ya se queda atascado.
Entonces, es sencillo, le haces un detector de terreno a la altura de la cintura y si detecta algo, pues salta. Ahora bien, esta situación te la encuentras mogollón de veces. Como es un terreno que se crea, se destruye y no sigue estructuras muy predefinidas, pues te encuentras mogollón de veces que el detector de terreno pues no encuentra nada y sin embargo hay un trozo de terreno que le está impidiendo caminar. ¿Cómo soluciona esto? Pues con una solución tan sencilla como si el muñeco camina 2 pasos y no avanza nada, no sabe qué está ocurriendo, pero activa el mecanismo de buscar lugar donde saltar y solucionado. Quiero explicar ahora cómo funciona la creación de terreno, porque es algo que normalmente la gente me lo suele preguntar mucho. Es una de las características del juego que es bastante novedosa. Esto es una textura, es un gráfico, es un JPEG, por así decirlo, del terreno. Es la base del terreno. ¿Qué ocurre? Que si lo repites muchas veces, pues consigues rellenar el mundo entero. Cada nivel del juego es una textura, un sprite, una imagen con este ladrillo de terreno recubierto, todo ello recubierto, y después mezclado con un mapa de transparencia. Ambos sprites, ambas imágenes se combinan y nos queda el terreno definido a grosso modo y sin maquillaje. Ahora explicaré cómo funciona el maquillaje. ¿Cómo funciona el arma de generar terreno? El arma de generar terreno lo único que hace es alterar la imagen del mapa de transparencia. Vamos creando, imaginaos que el monigote está en esa esquina y va disparando pelotas de tierra que se van solidificando y lo único que está haciendo es cambiar la imagen de transparencia. Pero como la imagen de transparencia se combina con la textura del mundo que tiene todos los colores que definen el terreno, pues se va actualizando y tal. Ahora bien, no queda tan bonito como esto. Esto que estoy enseñando no es tan bonito como esto. ¿Qué ocurre? Que hay como varios pasos de maquillaje, de postprocesado de la imagen para que se vea así de bien. Entonces, este sería el terreno sin maquillaje. ¿De acuerdo? Fijaos cómo dista bastante de este de aquí. ¿Qué ocurre? Hay un sistema de luz 2D en el juego. Normalmente en los juegos de hoy en día la luz que se usa en los videojuegos es luz 3D. Esta es diferente. ¿Qué ocurre? Cuando la activas, hay puntos de luz. Hay uno de ellos que es el sol, que es el más importante, pero también hay muchos puntos de luz en el cielo que emiten luz en todas las direcciones. De esa forma pues, se colorea también y se iluminan partes que están cubiertas, porque a lo mejor el cielo pues, podría estar reflejando luz y tal, y queda bastante más realista. ¿Qué está ocurriendo aquí? La luz del sol está afectando a todo en la escena. Los sprites, en plan el monigote, los árboles, las rocas del fondo no son detectados por la luz como obstáculos. Sin embargo, el terreno sí tiene la peculiaridad de que es un obstáculo para la luz. Por lo tanto, cuando la luz penetra, ilumina este sprite, este gráfico que es el terreno, empieza a oscurecerse a medida que se va introduciendo dentro de la imagen. Aquí no se ve muy claro, pero en estas partes del terreno que son más gruesas sí vemos cómo está iluminado el exterior, pero a medida que nos acercamos al interior se queda oscuro y en terrenos más gordos se queda completamente negro. La siguiente capa de maquillaje funciona al revés. Oscurece los extremos y deja intactos el interior de los objetos. Y de esta forma, de algo tan simple y tan cutre como esto, pues hemos pasado a algo que, sin tener volumen de verdad, porque sigue siendo una imagen normal, pues crea una sensación mucho más volumétrica y mucho más agradable. Y como toque final, pues hay un programa que se encarga de encontrar sitios donde puede crecer la hierba y la hace crecer, de modo que si tú vas creando terreno, en ese terreno al cabo de unos pocos segundos empieza a crecer hierba. No aparece así de repente como aquí, sino que primero es un píxel y poco a poco se va haciendo grande. Y de esta forma, pues he conseguido hacer un juego un efecto bastante logrado para crear terreno y que quede pues así como queda. Otra característica fundamental del juego es la capacidad de que los NPCs, los personajillos,
son capaces de detectar la luz. La luz 2D no solamente se utiliza para iluminar la escena y que tenga los colores que tiene que tener en cada momento, generar sombras, etcétera, sino que los muñecos son capaces de detectar y necesitan realmente la luz del mismo modo que tú lo necesitas para poder caminar. Y esto es una característica del juego muy importante porque tú tienes que preocuparte de, en cuevas y demás, iluminar con una linterna para que ellos puedan ver. ¿Habéis visto cómo hay vehículos de rescate los cuales los muñecos detectan? Una vez que tú te subes a conducirlos, ellos pasan de seguirte a ti a seguir al vehículo y subirse a la zona de carga para ser rescatados. Y esto muestra cómo el juego puede combinar modelos 3D, que son los típicos gráficos que vemos en los juegos AAA hoy en día, y los mezcla con sprites, con dibujos pixelados 2D, de forma que todo queda perfectamente integrado, con tamaño de píxel igual para los sprites que igual para los modelos 3D, que quedan pixelados con la misma paleta de colores, y de forma, además, que no te das cuenta de que son modelos 3D hasta que se ponen a girar, que entonces ya pues sí, pero si estuviesen quietos, de hecho hay algunos modelos 3D en el juego que están quietos y la gente no sabe si son una cosa u otra. También es una característica bastante innovadora del juego que ha sido resaltada por muchas revistas y tal. Bueno, todas estas imágenes que pongo aquí son con píxel duro. ¿Por qué? Porque el juego tiene un filtro CRT, como se puede ver aquí. Se puede desactivar, pero viene activado por defecto y es bastante, yo creo que es bastante mejor dejarlo. Todas estas imágenes que he puesto del juego no llevan el filtro CRT porque el filtro CRT fuera del juego, bien sea en vídeos o bien sea en capturas de pantalla y tal, pierde magia, porque las líneas que tiene, las líneas que veis aquí, se estropean. Diciéndolo en modo simple, se estropean. Ahora bien, aquí podemos ver con un poquito de zoom cómo se ve el juego cuando estás jugando. ¿Y qué ocurre? El filtro CRT, mucha gente dice, claro, lo metes porque así creas una sensación de nostalgia a la gente que ha jugado juegos antiguos. Y es cierto. Es un factor importante para mí el poder que el juego te recuerde a cómo se veían los juegos antes, pero creo que no solamente es algo que ayuda a motivar tu sensación de nostalgia, sino que también es beneficioso, y voy a tratar de explicar por qué. Esto es una roca que tiene forma de elefante. Sin embargo, si le pones un filtro CRT, parece más un elefante. Esto es una roca que parece un monstruo. Pero esto ya casi es un monstruo que parece una roca. Y ya cuando te explota la cabeza es cuando ves las imágenes de la montaña de Marte. En 1976, con los medios que tenían, tiraron una foto a muchas de las superficies de Marte y se volvieron medio locos porque decían, anda, ahí hay una cara, hay una montaña que parece una cara, esto podría ser que hubo una civilización en Marte, etc. Y sin embargo, cuando fueron en 2001 con cámaras más potentes o con la sonda que estaba mucho más cerca y pudo tirar esta foto, pues desaparece la magia de una imagen que en principio era con mucha menos precisión, con mucha menos definición y sin embargo es mucho más interesante. Pues esto pasa con los filtros CRT, que estoy convencido, soy un gran defensor de que mejoran la imagen. Y para demostrarlo tengo aquí un ejemplo del con y del sin. Esto me gustaría que alguien me parase y me dijese qué nota. A nivel de percepción, no que la imagen está más sucia o no que la imagen tiene rayas, eso está clarísimo, pero ¿varía en algo cómo percibís la imagen en un antes y en el después? ¿Se suavizan los colores? ¿Es cierto? ¿Los problemas de la resolución? Sí, o sea, sí. ¿Hay algo más? No, dime. ¿Los colores están más? No hay un salto de color a color, es cierto. ¿Tiene? Efecto de movimiento. Todavía no habéis dicho las más importantes que yo creo. La profundidad se ve más.
por alguna mágica razón, esta montaña, este plano, esto que hay detrás y esta roca, aquí están pegados. Y por una mágica razón, todo tiene como diferenciación de planos ahora mismo. Y también hay algo, que esta no suele decírmelo la gente, pero creo que es bastante evidente una vez que se lo dices, es ese árbol de ahí. ¿Vale? Estos gráficos no son los gráficos finales del juego, tengo que decirlo, que son como de hace 6 o 7 años, que son más feos de lo que son, ¿vale? Pero sin embargo, esta imagen del de antes y después la hice hace mucho tiempo y aun con los gráficos más feos se nota más la mejora que tiene el filtro CRT por alguna razón. Fijaos en ese árbol. Ese árbol de ahí, esta zona, no se distingue absolutamente nada. Yo lo llamo ensalada de píxeles. Y sin embargo, aquí uno ve ramas. Aquí no ves nada. Y aquí ves ramas. Entonces, la trama, el filtro, el que la imagen pierda calidad, yo creo que hace funcionar a tu cerebro un mecanismo de reconstrucción, digamos, llamémoslo imaginación, y de algún modo todo tiene como más sentido. Vale, el juego también tiene paletas recordando a cómo eran los ordenadores antiguos. La paleta principal que tal es la paleta de 128 colores y luego pues tienes otras paletas inspiradas en ordenadores de 8 bits y estas paletas son desbloqueables. Tú las puedes encontrar en el mapa del juego y una vez que las coges puedes ir al menú y decirle que use la paleta que acabas de encontrar para pues, distintas sensaciones de retro. También tiene un generador de GIFs. El juego está grabando constantemente la acción. Solamente graba unos segundos, unos 30 segundos, depende un poco del tamaño de la memoria de tu tarjeta gráfica. ¿Qué ocurre? Que cuando te apetece, porque ha ocurrido algo gracioso o que ha ocurrido algo que quieres compartir en redes sociales, puedes pausar el juego, entras al generador de GIFs y tienes un menú para ir adelante, atrás, recortar la imagen y exportarlo, que se te exporta a una carpeta de usuario y de esa forma pues, el momento queda inmortalizado. También hay un sistema de físicas de partículas de líquidos que es súper realista en comportamiento. Aquí vemos un ejemplo, aunque el GIF está yendo muy lento porque por rollos de los PowerPoints, al menos está funcionando. Esto debería moverse más rapidito. Pero vemos cómo interactúa el agua que está intentando fluir hacia allá, le está creando resistencia al monigote. El monigote va caminando, pero camina muy despacio. Y una vez que tiene suficiente profundidad, el sistema de físicas cambia y te hace flotar y el muñeco pues comienzas a nadar. Es bastante satisfactorio ver esto porque no es habitual en juegos de este presupuesto. Solamente puedes nadar tú. Los personajillos a los que tienes que rescatar tienen miedo al agua y tú tienes que encargarte de pues, sortear los lagos, las cascadas y tal. Ellos pueden caminar por ahí y bien, pero en cuanto ven mucha altura se niegan a seguir y tienes que solucionarles la papeleta. Aquí pues os enseño los distintos sprites, los distintos frames de animación con los que se construyen los muñecos, porque los muñecos no están dibujados todos enteros, sino que por un lado están las piernas, por otro lado están los brazos, bueno, un único brazo porque luego ese mismo brazo se repite para el siguiente sprite con todos los gestos que puede hacer el monigote. Y estos son los troncos, porque hay distintos ángulos en los cuales el muñeco se puede inclinar y además una animación para correr, con la cual pues corre con las 5 distintas inclinaciones. La cabeza, porque los pelillos se mueven según te estás moviendo hacia un lado o hacia otro, tienen como una inercia. ¿Qué se consigue con esto? Pues un movimiento muchísimo más articulado, más creíble, más fluido, más realista. A la hora de apuntar, a la hora de caminar, a la hora de mirar hacia un lado o hacia otro, el torso sigue las inclinaciones del mando que tú le des hacia donde estás apuntando y además puedes ir apuntando hacia un lado y corriendo independientemente a izquierda o a derecha. Y por software, por código, pues todo eso se une y te genera un único muñeco. El juego además tiene integración con Twitch. Tú puedes, si eres un streamer, puedes escribirle tu nombre de canal y el juego se conecta con tu canal de Twitch. ¿Y qué es lo que se consigue con esto? Puedes hacer que los personajillos digan las frases de tus viewers. La gente escribe en el canal de chat, admiración Sei,
y una frase. Y pues los muñecos dicen, bueno, los muñecos están diciendo tontadas durante todo el juego, pero las suelen decir, o sea, es el juego que les está haciendo, y las suelen decir en un bocadillo amarillo. Las que salen en un bocadillo blanco. Las que salen en amarillo son las que ha dicho las personas de tu canal. Entonces, pues pueden decir pues lo que se les ocurra a tus viewers, mensajes tan emotivos como este, o el ya clásico, pero siempre necesario, muerte al reggaetón. El juego tiene misiones opcionales, porque no solamente debes rescatar a tus muñecos al final del nivel, sino que además pues cada nivel te ofrece retos alternativos, como conseguir la misión mucho más en un tiempo determinado, encontrar un tesoro oculto. Aquí dice todos los desafíos a la vez, pero hay otros niveles que te dicen complétalo pero sin crear terreno, o complétalo pero sin destruir terreno, complétalo sin que te toquen los enemigos. Y de esa forma, pues si quieres ir a por el 100%, tienes un montón de retos diferentes en los 30 niveles que tiene el juego. Y aparte el juego pues trata de burlarse de los jugadores de hoy en día, que considero que son bastante llorones, y entonces el juego trata de reírse todo el rato con pullas de este tipo. Este es un mensaje que sale cuando te matan y tienes que repetir el nivel. ¿Qué esperabas de mí? ¿Que aprendiese a jugar? Eso es ridículo. O movidas como odio repetir lo que he hecho fatal. Siempre son pullas porque los jugadores de hoy en día, de hecho porque están mal acostumbrados, porque la mayoría de juegos de hoy en día lo que hacen es llevarte de la manita desde el principio hasta el final para que completes el juego y no te frustres. Es como que la frustración es el enemigo público número uno, y sin embargo la frustración yo creo que está muy unida con la diversión. O sea, si un juego no puede ser frustrante, no es divertido, porque no hay un reto. Yo siempre lo comparo con la película de Desafío Total. ¿Os acordáis del vendedor de sueños, el vendedor de recuerdos de la empresa a la que va Schwarzenegger y dice quiero ir a Marte? Y le dice, ¿por qué ir a Marte como un turista cuando puedes ir como un agente secreto? Y dice, explícame más. Y dice, sí, hombre, agentes enemigos intentan matarte diestro y siniestro. Dice, no te lo quiero spoilear, pero te puedo garantizar que al final salvas a la chica, o sea, consigues la chica, salvas el planeta y todo va como una seda. Entonces, los juegos de hoy en día son así. Son como una aventura, pero que siempre sale bien. Por lo tanto, no es una aventura, porque si siempre sale bien es un engaño. Entonces, Monster Hunter no es completamente enemigo de eso, porque tiene dificultad adaptativa. La puedes desactivar y la dejas fija. La dificultad adaptativa te hace un poquito más fácil el siguiente intento. Bien si es porque te han matado y has perdido toda la energía, pues entonces te da un 10% más de energía. Si son ellos los que han muerto y has perdido por eso, les da un poquito más de energía a ellos. Los enemigos les baja la velocidad, pero es sutil. No es una cosa como que te lo puedes pasar sí o sí. Necesitas siempre algo de esfuerzo. Entonces, soy bastante crítico con esos juegos modernos que sin saber jugar, sin aprender, sin mejorar siquiera, uno lo termina sí o sí. Mucho de la Salón te va a poner un reto. Intenta que no sea demasiado difícil, pero te lo va a poner sí o sí. Y con esto un bizcocho hemos acabado. El juego está en Steam. Si lo compráis aquí, os puedo dar una clave y me ayudáis más. Con un 31% de descuento me ayudáis más, porque así no tengo que pagarle a Steam el otro 30% que se queda. Entonces, muchas gracias por vuestra atención. Espero que os guste. Ya no tengo más. Yo sé que estáis muy entretenidos y eso, pero... Bueno, tengo códigos del juego, los vendo baratos, 31,67. El 67 es un número místico en el juego. Tiene una explicación, pero es solamente para gente que le interesa mucho y busca en internet por qué es ese 67. ¿Te ha gustado? El sorteo es verdad, se me olvidaba. Por eso se quedaban, ya entiendo. Digo, ¿quién? Es cierto que quizás debería haberlo hecho, pedir preguntas. Vamos a hacer una rondita de preguntas y preparo los 6, ¿vale?
Un segundito, por favor. Ah, que tenemos micrófono para las preguntas. Ole. Fantástico. Qué calidad, ¿no? Yo quería preguntar por el algoritmo de detección de rampas. ¿De detección de? De rampas. Porque claro, has comentado antes de que rampas. en cuanto los NPCs, la IA, se encuentra una rampa que quizás es más pronunciada de lo normal o menos, o lo que sea, que no es regular, no es lineal, se le complica la cosa. Entonces, Sí, pues, por saber más o menos. La rampa es tan sencilla como los palos de ciego. No sé si sabes de programación. ¿Sabes algo? A ver, sé de matemáticas algo. Entonces. Matemáticas. Bueno, existen Y he programado en C++ y en C y... Vale, en los motores de videojuegos existen lo que se llaman los raycast. Raycast tiras una línea que detecta obstáculos. Entonces, esa línea, cuando choca con un obstáculo, te devuelve información del obstáculo. No solamente te dice dónde está el obstáculo, sino que te devuelve información y te devuelve la normal. La normal, que es el ángulo, por así decirlo, con el que ha chocado tu rayo, con ese ángulo sí. tú sabes Sí. la... De hecho, el algoritmo de buscar dónde saltar también lo he simplificado aquí, pero también devuelve información de ángulo, porque si los rayos que está lanzando para detectar una plataforma le vienen con que sí, ha encontrado un punto, pero el suelo tiene una pendiente de 70 grados, el algoritmo ese punto lo rechaza, porque es inseguro, vas a saltar ahí y vas a patinar hacia abajo. Entonces, más o menos lo mismo. La rampa simplemente tira el palo de ciego un poquito más adelante y si el ángulo es ascendente, pues se lo da por bueno y evita el saltar. Ajá. Vale. ¿Hay alguna pregunta por aquí? Sí. Aquí tiene. Buenas. A mí me gustaría preguntar en cuanto al código, ya que has dicho que este juego comenzó hace 8 años, a la hora de plantearte el juego, ¿cuánto ha evolucionado tu código, tu forma de pensar en cuanto a eso? Y si es como al principio pensabas una cosa, luego dices, pues voy a hacer esto de otra forma. O sea, has tenido incluso que rehacer el código. He refactorizado, es una de las razones por las cuales he tardado 8 años también, porque he refactorizado un montón de rutinas, porque no tenía esa experiencia y yo me pongo a programar y al cabo de un tiempo lo vuelvo a leer y digo, esto es horroroso, funciona mal y lo he tenido que volver a hacer. Entonces, y aparte no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. La gran mayoría de las cosas, de las mecánicas del juego han sido, si me ocurre esto que podría molar, voy a probarlo y si funciona se queda. Pero si no, pues... entonces, he ido probando un montón de cosas que en mi cabeza podrían ser divertidas, que esa también es una de las grandes razones por las cuales he tardado tanto tiempo. Bueno, la principal es que estoy solo. Normalmente este tipo de juegos se hacen por más de una persona, pero al mismo tiempo yo estaba disfrutando tanto que probaba todas las cosas por ilusión y claro, todo eso iba aumentando el tiempo de desarrollo muchísimo, porque... No es como se deberían hacer las cosas. A nivel diversión, sí, pero a nivel de decir voy a terminar este proyecto y además quiero que sea rentable económicamente, es una mala decisión. Pero para eso necesitas experiencia, necesitas haber hecho cosas antes o para poder decidir de antemano qué te interesa hacer y qué no, y qué te va a crear un montón de problemas y qué no. Y yo pues no tenía esa experiencia. Yo iba free, libre por el campo como Heidi, pero te pegas unos porrazos que bueno. ¿Alguna otra preguntilla más por ahí? Bueno, pues vamos a aprovechar que tenemos aquí a Doctor Cucho, que es una mano inocente, y le vamos a pedir, por favor, que abra el navegador.